Mi hermana me acusó falsamente de un crimen y manipuló a todos. Su mentira casi arruina mi vida, pero el karma hizo su trabajo. Esto sucedió hace algunos años, ahora estoy en mis 30, pero en ese entonces tenía 22 años, mi hermana tenía 18 y era la niña mimada de mi mamá. Mi papá, afortunadamente, tiene la cabeza bien puesta y siempre llamaba la atención a mi hermana por su comportamiento, pero la interferencia de mi mamá siempre significaba que mi hermana se salía con la suya fácilmente. De todos modos, esto es lo que pasó en ese entonces. Mis padres decidieron tomar unas vacaciones para esquiar en Aspen y dejaron a mi hermana a cargo de la casa. Le dijeron que nada de fiestas, pero esa era una regla que ella ignoró por completo. Un día después de que nuestros padres se fueran, mi hermana comenzó a enviar invitaciones para una fiesta y prometía alcohol gratis. No vi esa publicación todavía, pero mi hermana me llamó y me pidió que fuera a comprar alcohol para su fiesta porque yo tenía más de 21 años y podía comprarlo legalmente. También quería que yo pagara por ello y dijo que me invitaría a la fiesta y me presentaría a una chica fácil para pagarme de vuelta. Le dije que no iba a romper la ley para hacerla feliz, nunca debería haberle dicho a la gente que su fiesta tendría alcohol. Ella me gritó por teléfono que estaba arruinando su vida y que no podía retractarse de las invitaciones ahora que estaban por todo su Facebook. Miré su publicación y me llevé la mano a la cara. Le dije que lo que había hecho era realmente estúpido y que ella y sus amigos eran todos menores de edad, así que era ilegal. Intentó decir que solo sería ilegal si yo los delataba. Dije que no los delataría, pero tampoco iba a comprarle alcohol. Me gritó un poco más, así que colgué el teléfono. Bueno, esa noche mi hermana organizó la fiesta de todos modos. La casa estaba llena de adolescentes gritando, la música en su máximo volumen y el olor a alcohol era imposible de ignorar. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos se molestaran y alguien llamara a la policía por consumo de alcohol entre menores. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a varios chicos ebrios y botellas abiertas por toda la sala. Mi hermana, al ser confrontada, no dudó en lavarse las manos, les dijo a los oficiales que yo había sido quien le había comprado y entregado el alcohol. La realidad era que había irrumpido en el gabinete de licores de mi papá, pero en su cabeza era más fácil cargarme a mí con las consecuencias que asumir su propia responsabilidad. Lo peor vino después, al día siguiente la policía apareció en la puerta de mi apartamento y me arrestaron. Parecían ya convencidos de que era culpable y no me escucharon realmente cuando dije que nunca estuve allí, pero cooperé voluntariamente con ellos. En la estación, les conté toda la historia y los convencí de que miraran la publicación de Facebook de mi hermana. Afortunadamente, hubo algunas personas allí que me escucharon, pero aún así tuve que pasar la noche en una celda mientras llamaban a mis padres. Mi mamá y papá volaron de regreso a casa durante la noche y nos sacaron bajo fianza a mi hermana y a mí, pero mi mamá intentó hacer que mi papá me dejara en la cárcel porque mi hermana les había contado sus mentiras también. Pero mi papá se tomó el tiempo para hablar conmigo y mirar el Facebook de mi hermana, así que me creyó. Esto causó una pelea entre él y mi mamá. Cuando llegaron a casa, mi papá descubrió que mi hermana había irrumpido en su gabinete de licores y habló con la policía en mi nombre. Mi mamá, sin embargo, todavía quería que la culpa recayera en mí porque, como lo expresó, las acusaciones estaban arruinando el futuro de su bebé. Mi inocencia quedó aún más respaldada por el hecho de que tanto yo como mi auto fuimos captados por las cámaras de vigilancia, primero al salir del trabajo y, poco después, al llegar a casa. El edificio donde vivía contaba con cámaras en el estacionamiento, lo que confirmaba mi ubicación en esos momentos. Mi auto no se movió de allí por el resto del día y la noche. Según la versión que mi hermana dio a la policía, yo era quien había conducido y comprado el alcohol para ella. Sin embargo, ninguna cámara de seguridad en las licoreras del condado me registró, y mi cuenta bancaria tampoco mostraba transacciones relacionadas con la compra de alcohol. La casa de mis padres también tenía una cámara en la puerta principal y mi auto nunca fue visto en la entrada ese día. Después de ser confrontada con esos hechos, la historia de mi hermana cambió a decir que yo ya tenía el alcohol y se lo di en mi apartamento, pero el auto de mi hermana nunca apareció en mi apartamento tampoco y había como 3 cervezas baratas en el refrigerador de mi apartamento y nada de alcohol fuerte. Mi hermana finalmente tuvo que renunciar a sus mentiras y mis padres estaban severamente decepcionados de ella, pero mi mamá todavía intentó convencerme de que tomara la culpa por mi hermana. Vino a mi apartamento y realmente exigió que le dijera a la policía que todo era mi culpa. Dije que no iba a arruinar mi futuro por mi hermana. Se negó a irse y pasó de exigir a suplicar. Incluso se arrodilló e intentó convencerme de que ella y mi papá harían que todo estuviera bien a largo plazo si solo tomaba la culpa. Dije que preferiría vivir mi vida pobre que tener ese delito grave en mi historial. Tuvo un gran berrinche y comenzó a tirar cosas porque me negué a hacer lo que quería. Amenacé con llamar a la policía y ella dejó mi apartamento maldiciéndome como una loca. Nunca había oído tantos joder de ella antes o después, pero los mantuvo hasta su auto y lo siguió diciendo que debería haberme abortado antes de irse.
Llamé a mi papá de inmediato y le conté todo lo que pasó. Estaba increíblemente enojado y tuvo una gran pelea con mi mamá tan pronto como ella llegó a casa. Ella ni siquiera intentó negar lo que había dicho o hecho, pues lo justificaba como un sacrificio por el bien mayor de su hija. Sin embargo, mi papá le dejó claro que no podía destruirme para salvar a mi hermana y la amenazó con divorciarse si no intentaba arreglar las cosas. Ella rompió en llanto y terminó diciendo que haría lo que él decidiera. Mi papá fue tajante: consejería de pareja y familiar, o divorcio. Y como mi mamá había firmado un acuerdo prenupcial antes de casarse con él, en realidad no tenía otra opción que aceptar la consejería. En una de esas sesiones la confronté directamente por cómo siempre había creído en las mentiras de mi hermana. Ella intentó defenderse, pero cada vez que señalaba una mentira del pasado, la evidencia mostraba lo contrario. Me tomé el tiempo de hacer una lista con todas las que recordaba de la última década, y mientras las leía, tanto mi mamá como mi hermana se vieron obligadas a guardar silencio. Intentaron interrumpir varias veces, pero mi papá y el consejero las callaron. Al final, mi hermana, desenmascarada más allá de toda duda como mentirosa y manipuladora, simplemente se cerró y se negó a seguir hablando. Mi mamá, por su parte, terminó disculpándose conmigo, aunque era evidente que lo hacía a la fuerza. Se veía incómoda, forzada, sin convicción. Le respondí que su disculpa sonaba falsa y que, después de tantos años de favoritismo, el daño ya estaba hecho. Mi relación con ella nunca se recuperó del todo, porque estaba convencida de que yo era culpable sin importar lo que se dijera. Incluso después de que mi hermana admitiera la verdad, quería que yo fingiera ser el responsable de todos modos, solo para proteger a su hija favorita. Pero nada salió como ella esperaba, y lo único que le quedó fue llorar por ello. Cuando mi hermana enfrentó el juicio, mi mamá le rogó al juez que fuera indulgente con ella por las acusaciones de consumo de alcohol en menores, proporcionar alcohol a otros menores e intentar culparme de su crimen. Además, mi hermana había resistido el arresto cuando la policía llegó a cerrar la fiesta. Estaba demasiado borracha esa noche. La retuvieron en una celda hasta que se le pasara la intoxicación, y al ser interrogada, culpó directamente a mí de haber proporcionado el alcohol. La súplica de mi mamá, junto con el trabajo implacable del abogado que mis padres contrataron, convenció al juez de aceptar un acuerdo, siempre y cuando mi hermana se declarara culpable. Ella se resistía a hacerlo, pero su abogado le recomendó insistentemente que aceptara, ya que era la única manera de evitar la cárcel y de no cargar con un delito grave en su historial. El abogado de mi hermana usó el hecho de que el alcohol no había sido comprado ese día, sino que ya estaba en la casa mucho antes de que ocurriera la fiesta, para ayudar a reducir las acusaciones. El Facebook de mi hermana también había sido completamente eliminado por ella tan pronto como pudo para ocultar la publicación. El juez solo quería terminar el caso, así que mi hermana se salió con una enorme multa que nuestra mamá pagó la mayor parte de su propio bolsillo y un par de años de libertad condicional. También fue obligada a recibir terapia por nuestro papá. Nunca mostró remordimiento real por lo que hizo, sin embargo, y solo tenía animosidad hacia mí sin importar cuán equivocada estuviera. Eventualmente fue diagnosticada como narcisista después de que papá la obligara a ver a un médico después de que terminara su libertad condicional y 4 años de universidad. Ella decidió que dejaría la casa rumbo a California y que nunca volvería una vez consiguiera un buen trabajo. Ahora vive en Los Ángeles, trabaja en una oficina y no hemos hablado en años. Fue mi papá quien le consiguió ese empleo, aunque ella jamás ha mostrado una verdadera gratitud por ello. Incluso mi mamá terminó por resignarse a que no volvería para las vacaciones ni habría posibilidad de reunirnos como familia. Durante algunos años aquello la destrozó por dentro, pero hoy lo que queda en ella es pura amargura. Ya no me culpa directamente, pero entre nosotros solo existe indiferencia. El hecho de que mi hermana la haya cortado no me convirtió en su nuevo favorito, simplemente significa que mi mamá perdió a su bebé y sabe que no lo recuperará. No puede dejar a mi papá porque depende demasiado de él, y aunque alguna vez soñó con tener su propia carrera, ahora teme estar sola y se ha convertido en una sombra de lo que era antes. En cambio, mi relación con mi papá sigue siendo excelente. Él prácticamente ha desheredado a mi hermana por todo lo que hizo y ya ni siquiera le importa si algún día vuelve a hablarle. Entre él y mi mamá tampoco queda mucho, ni siquiera duermen en la misma habitación. Ella se mudó a la de invitados hace ya 5 años y no ha salido de allí desde entonces. Su matrimonio, a estas alturas, existe únicamente en el papel. Información adicional: en Estados Unidos es un delito, ya sea grave o menor, proporcionar alcohol a menores. Mi hermana lo hizo con alcohol robado y lo repartió entre al menos una docena de personas menores de 21 años. Luego, al llegar la policía, se resistió al arresto y, para colmo, intentó culparme mintiendo en su declaración. Que se haya librado tan fácilmente fue únicamente gracias al abogado implacable que mis padres contrataron para ella, algo de lo que nunca mostró agradecimiento. El juez le impuso una multa por cada menor al que le dio alcohol, lo cual sumó bastante. Y, con los honorarios del abogado,
Mis padres perdieron una cantidad enorme de dinero. Edición. Sí, mis padres son ricos, sobre todo mi papá, que es dueño de varios negocios, uno grande, algunos pequeños e incluso una de las gasolineras locales. El pueblo donde vivimos está lleno de policías aburridos que buscan cualquier oportunidad de acción, y escuché que varios de los menores arrestados en la fiesta eran hijos de oficiales, lo que no ayudó en nada cuando la policía vino tras de mí. La investigación se alargó porque mi papá la impulsó, y yo también traté de aportar pruebas, presenté los vídeos de las cámaras de seguridad de mi trabajo y de mi complejo de apartamentos, además de mis estados de cuenta bancarios mostrando que no había comprado alcohol. Mi papá contrató a un abogado que consiguió las grabaciones de cada licorería del condado en esa fecha, aunque mi mamá trató de disuadirlo. Aún con todo eso, tomó demasiado tiempo probar que mi hermana mentía, porque se aferró a su historia incluso después de que mis padres descubrieran que había sacado el alcohol del gabinete de licores de mi papá. Al final, mis padres terminaron gastando una fortuna para que la mayoría de las acusaciones contra ella fueran desestimadas. Mi hermana apenas pagó un 10%, y solo porque mis padres la obligaron. A pesar de todo, también le financiaron la universidad. Es cierto, esto es drama de gente rica. Yo todavía estaba en la universidad cuando todo ocurrió, pero mi papá insistía en que trabajara medio tiempo para enseñarme el valor del esfuerzo, y tenía razón. Compré mi primer auto con el dinero que gané trabajando, mientras que mi hermana siempre fue tratada como princesa por mi mamá. El resto de la familia la repudia desde entonces, así que no hubo mucho amor perdido cuando nos cortó a todos, salvo por mi mamá, que lloró por ello durante 1 o 2 años. Y sí, esto ocurrió en Estados Unidos, y fue ridículo que la policía me arrestara. Mi papá tuvo palabras muy duras con ellos, pero al final el arresto fue borrado de mi historial al probarse mi inocencia. Aún así, desde entonces evito a la policía por instinto. Para ellos, arrestar al hijo de un empresario rico debió sonar como un gran escándalo en potencia. Y aunque no hubo heridos directos, mi papá me dijo que algunos menores de esa fiesta sí intentaron conducir ebrios, lo que solo complicó más mi situación. Por último, quienes dicen que esto suena falso, créanme, ojalá lo fuera. Es tan absurdo que debería serlo, pero fue real. Mi hermana ingrata rompió a nuestra familia y casi destruye mi reputación. Hoy, en el pueblo, ya nadie habla de ella. Perdió a la mayoría, si no a todos, de sus amigos, porque también fueron arrestados aquella noche. Actualización 1. Esperaba poder cerrar sesión en esta cuenta y simplemente no volver, pero parece que mi hermana vio mi publicación original en Reddit. Desde entonces, llamó a casa e intentó desatar el infierno. Contactó a nuestra madre en una furia rabiosa diciendo que la había humillado, y en una completa sorpresa para mí, a mi mamá no le importó. Mi hermana le dijo cómo encontrar la publicación y ella la leyó y ahora estaba enojada conmigo, pero más porque sentía que la hice parecer una mala madre de nuevo. Pero mi papá se involucró y dijo que no era como si estuviera mintiendo porque en ese entonces las cosas que ella y mi hermana hicieron fueron inexcusables. Mi mamá estuvo de acuerdo de una manera muy triste, pero aún dijo que deseaba que nunca hubiera publicado la historia. Supongo que no podía culparla por eso. Terminé hablando con mi hermana por teléfono porque nuestra mamá le dio mi número actual y lo primero que hizo cuando respondí fue gritar en mi oído. Detuve la llamada por los gritos y así la llamada fue seguida por una avalancha de mensajes de texto. Mi hermana exigió que eliminara mi publicación original, pero me negué. Entonces amenazó con pedirles a nuestros padres que me obligaran a borrarla. Sin embargo, ellos ya estaban al tanto, a mi papá no le importaba y mi mamá estaba más molesta porque la hacía quedar como una mala madre otra vez. Después, mi hermana dijo que conseguiría un abogado para demandarme por difamación. Le respondí que adelante, ya que la publicación era anónima, y si llegaba a demandar, mucha gente terminaría descubriendo que se trataba de ella. Me preguntó si eso era una amenaza, y le aclaré que no, solo era algo que probablemente ocurriría si alguien investigaba más sobre nuestro pasado. Incluso le advertí que iniciar una demanda podría perjudicar su carrera. En lugar de responder por mensaje, mi hermana volvió a llamarme. Le advertí que colgaría y la bloquearía si volvía a gritarme al oído. Aún así, exigió de nuevo, furiosa, que eliminara mi publicación original. Le señalé que era la primera vez que hablábamos en 6 años y que en el pasado siempre buscó culparme de todo lo que podía. Ahora estaba molesta porque sus propias acciones la hacían quedar mal, aunque nadie sabía que la historia era sobre ella salvo nosotros. Le dejé claro que ya no me importaba lo que pensara de mí. Papá prácticamente la ha desheredado y ella destruyó todo el amor de niña mimada que nuestra mamá tenía por ella. Mi hermana en realidad negó ser una niña mimada, así que empecé a explicar exactamente qué era una. Me interrumpió diciendo que está en Reddit todo el tiempo, sabe que es una niña mimada y solo pude reír ante el hecho de que lo sabe y aún lo negó. Señalé todas las cosas de mi primera publicación, como mentía tanto, como siempre tenía a nuestra madre de su lado y como era abiertamente la favorita de mamá y como esperaba que todo le fuera entregado.
Era una niña mimada, simplemente no hay forma de negarlo. Se lo tomó muy personal y me dijo que ojalá mamá me hubiera abortado, como ya me lo había dicho años atrás cuando me negué a cargar con la culpa de su crimen. Yo solo reí más y le pregunté si eso era todo lo que tenía en su lista de insultos. A ella no le hizo gracia que yo me lo tomara a broma. Contraataqué llamándola narcisista y egocéntrica, recordándole que exprimió a nuestros padres sin mostrar aprecio, incluso después de que papá le consiguió aquel trabajo bien pagado en Los Ángeles. Ella se burló diciendo que lo había obtenido por mérito propio. Volví a reír, no era cierto. De pronto, una firma importante la reclutó a varios estados de distancia, sin experiencia previa, justo después de la universidad. Eso no pasa. El antiguo CEO de la empresa era amigo de nuestro papá y él le pidió un favor. Así fue como consiguió ese empleo. Ella siguió negándolo, pero creo que en el fondo entendió que yo tenía razón. Y aunque es narcisista, tonta no es. Terminó presumiendo de lo bien que le ha ido, llegó a asistente de gerente y espera convertirse en gerente algún día. No me impresionó, y cuando exigió saber por qué, le respondí que yo manejo por completo uno de los negocios pequeños de papá. Sí, fue una promoción por nepotismo, pero trabajé duro para mantenerla, y papá ya declaró que cuando muera, yo heredaré todo. No es que lo desee ahora, al contrario, quiero que viva mucho tiempo. Ella se enojó tanto que me colgó y llamó de nuevo a nuestros padres para confirmar si estaba desheredada. Papá le confirmó que sí. Su testamento le deja apenas un acuerdo mínimo para evitar que pueda impugnarlo, y si lo intentara, perdería hasta eso. Incluso el testamento de mamá prácticamente la excluye. Mi hermana terminó llorando y diciendo que no era justo, pero nuestros padres le recordaron que tampoco fue justo culparme a mí, desaparecer después de que gastaron dinero para salvarla de un antecedente penal, y menospreciar el esfuerzo que hicieron al pagarle la universidad. Decidieron que ya no tenían nada más que darle. Tras eso, nos bloqueó a todos, teléfonos, redes sociales, todo. No podemos ver nada de ella ahora, pero no nos importa. Mamá, en cambio, me buscó y me dio una disculpa sincera que había esperado durante años, especialmente por aquel día en que intentó obligarme a cargar con la culpa de mi hermana. El tiempo sin ella y este último conflicto la hicieron darse cuenta de lo mala madre que había sido con ambos. No puede cambiar el pasado, pero me dijo que está profundamente arrepentida y que me ama, aunque antes no supiera demostrarlo. Ahora incluso está en terapia y ha empezado a compartir más tiempo con papá, como en los viejos tiempos. Lo irónico es que mi hermana destruyó a la familia, pero de alguna manera también la volvió a unir, siendo la misma persona desagradable de siempre. Así que, hermana, si llegas a leer esto, y estoy seguro de que lo harás, no te molestes en intentar contactarnos otra vez. Cualquier drama que quieras traer acabará aquí. Por favor, déjanos en paz en adelante. Actualización 2. Después de todo este tiempo, decidí pasarme por aquí para dar una actualización y me encontré con que mi última publicación había sido eliminada. Así que la estoy republicando, aunque eso no es lo importante. Lo que quiero contarles es que mi hermana ha llegado a un nuevo nivel de manipulación. Hace un par de meses apareció en la casa de mis padres con un novio y una prueba de embarazo positiva, diciendo que tenía 2 meses. Afirmó que quería enmendar las cosas para que su hijo pudiera conocer a sus abuelos. Yo lo vi claro desde el principio. Mi hermana se esforzó por quedar embarazada para que papá la incluyera de nuevo en el testamento y mamá la tratara otra vez como su niña mimada. Pero las cosas no salieron como esperaba. Fue en febrero cuando reapareció. Había pedido licencia en el trabajo para venir a vernos e incluso intentó mostrarse amable conmigo, aunque en sus ojos seguía viéndose el mismo odio de siempre. Fingía haber cambiado, pero nunca dejó de culparme por todo. Mamá parecía creerse su actuación, pero papá no, y aunque ambos siempre habían soñado con tener un nieto, aceptaron a mi hermana de vuelta a regañadientes y con muchas dudas de si todo era un engaño. Papá le sugirió hacerse otra prueba de embarazo. Pensamos que protestaría, pero accedió a usar la que él mismo le consiguió, y salió positiva. Así que, efectivamente, estaba embarazada. Después, mis padres hablaron a solas con ella. Me enteré al día siguiente de lo que pasó en esa conversación. Le dijeron que ayudarían a su nieto y crearían un fondo universitario, pero que si quería recuperar un lugar en la familia debía trabajar por ello y demostrar que había cambiado. La confrontaron con la sospecha obvia de que había buscado el embarazo para manipularlos. Ella lo negó, como siempre, pero su historial hablaba por sí solo. Mis padres le exigieron que entrara en terapia, tanto individual como con ellos por videollamadas, y que finalmente me ofreciera la disculpa que me debía desde hace años. En ese momento, se quebró y dijo que yo no merecía disculpa porque arruiné su vida. Papá no dejó pasar esas palabras, le gritó que jamás había sido agradecida, que siempre me culpaba para no hacerse responsable de sus propios actos. Mamá intervino y le recordó lo horrible que había sido cuando intentó obligarme a cargar con su culpa en el pasado. Le dijo que si ella podía admitir sus errores, mi hermana también debía hacerlo.
Mi hermana estalló y se fue con su novio. Conocí al tipo unas pocas veces y era obvio que solo estaba con ella por dinero. Ella lo trataba fatal, incluso lo empujó con el codo en el estómago delante de mí una vez. Al día siguiente regresó con una disculpa ensayada, fingiendo lágrimas. Mis padres la dejaron volver únicamente por el embarazo. La instalaron en su antigua habitación, aunque el acto feliz le duró poco. Faltaba lo más importante, su disculpa hacia mí. Nos reunimos en un restaurante local elegido por mis padres. Su novio estaba presente, pero cuando le pidió que hablara más alto durante la disculpa, ella le dio otro codazo en el estómago, esta vez con más fuerza. Él pidió permiso y se fue, dejándome a solas con ella. Fue entonces cuando mi hermana soltó lo que no era más que una no disculpa, dijo que lamentaba haber intentado culparme, pero que todo habría sido distinto si yo hubiera conseguido el alcohol para su fiesta aquella vez. Según ella, entonces todo habría salido bien. Yo le respondí que no entendía nada, la policía vino por ella, no por mí, y si la hubiera ayudado, yo también habría terminado arrestado y acusado. Me levanté, le dije que seguía atrapada en su mundo egocéntrico y me fui. Más tarde intentó negar ante mis padres lo que me había dicho, pero el dueño del restaurante, amigo de papá, les entregó la grabación de la cámara con audio que captó toda la conversación. Se la pusieron y le dijeron que esa era exactamente la razón por la que no heredará prácticamente nada. Su hijo podría recibir algo, pero ella no. Entonces estalló en un berrinche, salió gritando y no volvió. Se subió al auto y condujo de regreso a Los Ángeles. Al poco tiempo llamó para decir que su novio la había dejado y no sabía dónde estaba. Como sospechaba, él solo estaba por dinero. Cuando el plan falló, la abandonó. Ahora mi hermana está de unos 4 meses de embarazo y sola. Sigue enviando actualizaciones a mis padres, que se debaten entre la ilusión de un nieto y la tristeza de ver cómo ella intenta usar al bebé como ficha de negociación para volver a colarse en la familia. Y hermana, si ves esta publicación, porque sé que lo harás, recuerda que te lo advertí, haría público lo que intentaras. Has roto de nuevo el corazón de mamá, has dejado a papá decepcionado y sigues usándome como chivo expiatorio porque no puedes admitir que fue 100% tu culpa que te desheredaran. No has cambiado nada, y sinceramente, dudo que lo hagas algún día. Actualización final. Hola, Reddit. Llegados a este punto, creo que lo mejor es contarles cómo terminó todo en esta historia. Para ponerlos en contexto, les explicaré lo que pasó con mi hermana y cómo llegamos hasta aquí. Hace algún tiempo, mi hermana dio a luz a un bebé varón. Se aseguró de que todos supiéramos el género con mucha anticipación, enviando a nuestros padres fotos de ultrasonidos y cualquier otra cosa que alimentara sus ganas de tener un nieto. Mis padres viajaron de último minuto a Los Ángeles para estar presentes en el nacimiento, pero a mí me prohibió ir. Me dijo que había arruinado su vida, que deseaba ser hija única, que me quería muerto y que no quería verme nunca más. El sentimiento era mutuo. 3 meses antes del nacimiento, mi hermana apareció de nuevo en casa de mis padres. Suplicó entre lágrimas que la recibieran de vuelta en la familia, aunque dejó claro que no quería que yo estuviera ahí. Había manejado toda la noche para alcanzarlos antes de regresar a Los Ángeles. Mi mamá apenas podía mirarla y mi papá la enfrentó, le dijo que solo volvía por dinero y que, de no haber visto mi publicación en Reddit, seguiría sin contacto. Ambos le reprocharon que durante años la favorecieron, defendieron sus mentiras e incluso la ayudaron a evitar problemas legales, y aún así nunca mostró agradecimiento. Papá incluso me comparó con ella, diciendo que al menos yo valoraba lo que habían hecho por mí, y le reveló que me habían hecho socio legal en el negocio familiar. La situación explotó cuando mi hermana confesó lo que realmente quería era que permitiría que mis padres adoptaran a su hijo a cambio de una casa en California y una suma de dinero. Sorprendidos, hablaron un rato en privado entre ellos, y al final terminaron aceptando, pero papá puso condiciones duras, debía renunciar a todos sus derechos como madre, firmar un contrato donde se desligaba de la familia para siempre y, además, cambiar su nombre legal, con todos los documentos reemitidos y pagados por mis padres. También rastrearon al padre biológico, quien, tras una prueba de ADN, aceptó renunciar a sus derechos a cambio de dinero y una casa más modesta. Mis padres compraron la casa en California que mi hermana eligió, pero no se la entregaron hasta que naciera el bebé y todo estuviera firmado ante un abogado, lo que ocurrió en menos de 48 horas. Con el contrato cerrado, mi hermana obtuvo lo que quería, dinero y vivienda. Ni siquiera quiso cargar al bebé, al que llegó a llamar esa cosa. Había admitido que, de no ser por el acuerdo con mis padres, planeaba venderlo en una adopción cerrada. Después del trato, cortó contacto definitivo. Cuando nació mi sobrino, mis padres lo adoptaron oficialmente y comenzaron a criarlo como a un nieto. Mi mamá se encarga de la mayor parte del cuidado, aunque planean contratar ayuda para los años más demandantes. Papá fue claro, no repetirán los errores cometidos con mi hermana, nada de favoritismos, ni mentiras, ni comportamientos permisivos, y para ellos, mi hermana está muerta.
Si alguna vez intenta reaparecer, estaría en incumplimiento de contrato y tendría que devolver la casa o su valor monetario. Desde entonces, apenas hablé una vez más con mi hermana. Me llamó para regodearse, diciendo que al final había ganado porque tenía una carrera, dinero y ahora también una casa. Yo le respondí que no era más que una narcisista incapaz de enfrentar la realidad, pero colgué y bloqueé su número. Sí, puede que haya ganado algo material, pero a cambio perdió para siempre a su familia. Sé que esta historia puede sonar increíble y hasta falsa. También sé que lo que hicieron mis padres no fue del todo legal, aunque encontraron la forma de presentarlo como un acuerdo financiero. Fue costoso al punto de retrasar la jubilación de mi papá 10 años, pero él dice que valió cada centavo para asegurarle un futuro al niño. Ahora soy considerado hijo único y, aunque me duele haber perdido a mi hermana, estoy en paz con ello. Nuestro objetivo es criar a mi sobrino con amor, que nunca sienta la necesidad de buscar a su madre biológica y que entienda desde temprano que ella nunca lo quiso. Así que supongo que este es el final. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.